Gobierno de Tamaulipas. Bienvenidos, esto es Cobat en la Radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos. Un viaje de 1000 kilómetros principia con un paso. Mantengamos la vista fija en el ideal, llevemos un canto en el corazón y una plegaria en los labios y sigamos adelante. Pero muy buenas tardes, jóvenes, maestros, padres de familia, a todos ustedes. Nos dirigimos también a los alumnos, por supuesto, alegres, francos, entusiastas, ustedes esforzados, conquistadores, jóvenes innovadores, jóvenes estudiosos. Bienvenidos a Cobat en la Radio. Familia Colegio de Bachilleres que siguen en esta transmisión, le damos la bienvenida a todos quienes desde las distintas localidades donde se ubican los planteles educativos de Colegio de Bachilleres a lo largo y ancho de nuestro estado de Tamaulipas. Saludos a todos. Es un gusto saludarlos como cada martes y jueves desde esta cómoda cabina de Radio Tamaulipas. Hoy 19 de enero de este año 2021. Bueno, y hoy aquí en cabina estaremos para hablar con ustedes, su servidor y amigo Gerardo Martínez Ibarra. Y bueno, hoy tengo el honor y privilegio de compartir este espacio con una persona a la que estimo en gran manera. Ella es la maestra Patricia Hernández Alvarado. Pati, así qué gusto es, que estemos Gerardo. Aquí. Muchas gracias, les saludamos con mucho gusto a toda la comunidad Colegio de Bachilleres y agradecerles a nuestras autoridades por la oportunidad de estar en este espacio. Muy bien, damos comienzo a una emisión más del programa Cobat en la Radio. Hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante que desde el ámbito de la dirección general y académica ha sido motivo de un trabajo constante, bastante interesante de nuestra institución, permanente también, que ha permitido hasta el día de hoy lograr las metas que en el mismo se ha planteado, y estamos hablando, Pati, del proyecto transversal. Así es. Efectivamente, estaremos hablando del proyecto transversal como una estrategia en la vida académica del Colegio de Bachilleres, y además estaremos compartiendo algunas experiencias de los logros y del impacto que ha tenido esta estrategia didáctica, específicamente en el nivel áulico con nuestros jóvenes estudiantes. Muy bien. Bueno, jóvenes, maestros, padres de familia, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, háganos llegar sus comentarios o sus saludos, por supuesto, desde qué parte del bello estado de Tamaulipas nos ven y nos escuchan, y aquí estaremos atentos a sus saludos. Bueno, Pati, bien, te dejo el lugar para que nos inicies en el hecho de compartirnos este importante tema. Así es. Como ustedes saben, el Colegio de Bachilleres inicia este programa Cobat en la Radio para fortalecer los contenidos de los programas de estudio. Y entonces a lo largo de este programa, conforme se fueron desarrollando las temáticas en las asignaturas que participaron, se fueron haciendo vinculaciones o articulaciones con el proyecto transversal. Y se hablaba específicamente de cómo los temas que se estaban abordando favorecían el desarrollo del proyecto transversal. Eso fue durante los programas que a través de Cobat en la Radio se fueron desarrollando y se fueron compartiendo como una estrategia, precisamente como les comentaba, para fortalecer los contenidos y sobre todo para ir recordándoles a nuestros alumnos que ellos, aún en sus casas, seguían trabajando con el proyecto transversal. Entonces, en estas asignaturas que participaron en los programas, se fueron tocando temas. Como ustedes saben, nosotros a nivel mundial, bueno, por
consecuencia de esta pandemia, pues las clases se están desarrollando a distancia o en línea. Correcto. Entonces, nuestros alumnos aún en esa forma de trabajo fueron desarrollando su proyecto transversal. Y hablamos del proyecto transversal como una estrategia didáctica. Esta estrategia didáctica fue implementada en el Colegio de Bachilleres a partir del ciclo escolar 2019B, 2020A. En ese ciclo escolar, con la generación que ingresó a nuestras aulas, se instrumentó el proyecto transversal. Pero, ¿qué es el proyecto transversal de cual hemos estado ya refiriendo reiteradamente? Bueno, pues a nivel institucional, nosotros como Colegio de Bachilleres establecimos un marco de referencia conceptual en términos de lo que el proyecto transversal significa para nuestro modelo académico. Nosotros nos diferenciamos de otros modelos porque somos un bachillerato general con capacitación para el trabajo. ¿Y qué significa el proyecto transversal para el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas? Creo que si a alguien debe quedarnos claro qué es el proyecto y para qué nace, es principalmente al cuerpo académico, desde donde se hacen este tipo de planteamientos y estas estrategias para dar respuesta a esas exigencias que vienen dadas con los cambios de modelo académico, con los cambios de reformas educativas a nivel nacional. Y es que ese marco de referencia conceptual define pues precisamente lo que es el proyecto transversal. Y yo quiero pedirte, Gerardo, que tú puedas hablarnos acerca de qué es el proyecto transversal. Bueno, mientras tú expones también, Pati, estoy al pendiente de los maestros que nos ven, nos escuchan y mandan saludos a todos, maestros, alumnos, a todos, por supuesto, a todos los saludos, muchas gracias tienen por a bien seguirnos en esta transmisión. Sí, el proyecto transversal, el famoso proyecto transversal en Colegio de Bachilleres, es concebido como una estrategia didáctica que consiste en realizar una serie, un conjunto de actividades articuladas entre sí. Y están articuladas entre sí con un propósito, es identificar, es interpretar, es argumentar, resolver un problema del contexto, ¿sí? Y este problema de contexto puede ser social, económico, ambiental, y cuya intención y propósito es tener una evidencia de logro en cuanto a los aprendizajes esperados que en cada asignatura se van promoviendo y desarrollando, para formar así el conocido y famoso competencias del perfil de egreso del estudiante, a partir de la propuesta de formación de nuestro Colegio de Bachilleres. Así es. Es correcto esa definición que se ha establecido desde un planteamiento institucional. Para completar esta definición tan precisa que se hace de lo que es el proyecto transversal, estamos hablando de que esta estrategia responde a uno de los ejes del modelo educativo que aún está vigente en los programas de estudio, en el plan de estudios que el Colegio de Bachilleres oferta. Y ese eje es el planteamiento curricular. Y el planteamiento curricular que este eje establece es que a través de un currículo transversal, que no es otra cosa más que la intención de que el proyecto educativo, que toda esa parte epistemológica y toda esa parte teórica y todos esos enfoques a través de los cuales se establece la formación de los estudiantes, pues llegue precisamente al salón de clases. Los alumnos puedan hacer más tangible el cómo aprenden y para qué aprenden y cómo desarrollan competencias, que se hagan conscientes de ese desarrollo, de ese abordaje. Y entonces la respuesta que el Colegio de Bachilleres hace ante ese planteamiento, pues es el proyecto transversal para atender precisamente la transversalidad curricular, que es una exigencia a nivel nacional. Y este proyecto transversal pues se hace con un sentido didáctico y que favorece principalmente la práctica docente y el trabajo colegiado. Esto conlleva que los docentes tienen que estar en un proceso constante de comunicación para el seguimiento pertinente del proyecto transversal. Entonces, en términos simples, el proyecto transversal es que yo, alumno, recibo la teoría y a partir de ese reconocimiento de esa comprensión de la teoría, de ese lograr de los aprendizajes esperados,
identifico un contexto de aplicación y lo pongo en práctica. Y entonces puedo demostrar que tengo ese conocimiento, pero además que adquirí habilidades, que adquirí competencias que me permiten atenderlo y reconocerlo en algo de la vida cotidiana. Eso es básicamente lo que es el proyecto transversal. Es un trabajo, entonces, estoy escuchando, Pati, es un trabajo que va articulado desde arriba, desde el planteamiento mismo del proyecto, en el aterrizaje y aplicación de los maestros, y en el desarrollo también para llevar a cabo la respuesta de los alumnos. Todo es un proyecto, un proceso articulado, totalmente. Y metodológico, porque hablamos de términos como articulación, tú lo acabas de decir, como vinculación, como conexiones. También tenemos que trabajar en el desarrollo del perfil de egreso, y estamos hablando de competencias, de habilidades, de actitudes que los alumnos tienen que desarrollar y tienen que demostrar y tienen que poner en práctica. Entonces, en ese sentido, bueno, esa es la respuesta que el Colegio de Bachilleres hace a esa exigencia a nivel nacional. Pero además de trabajar la transversalidad curricular, se incluyen temas transversales, que esto no es otra cosa más que vincular la parte disciplinar con temas que en la sociedad no se pueden dejar de lado. Entonces, hablamos de ejes transversales, y es básicamente lo que nosotros metodológicamente hacemos cuando planteamos un proyecto. Se vincula con uno de los ejes transversales que los programas de estudio establecen. Y yo quisiera, Gerardo, que tú nos mencionaras algunos de esos ejes transversales. Me platicó una maestra cuando yo estaba estudiando. La maestra me dijo que todo tenía una razón de ser. Todo tenía una razón de ser. Y bueno, así quedó. Hoy al escucharte, Pati, encuentro que los programas tienen su razón de ser. Existen bajo una razón y bajo una intención. Y relacionando esto del proyecto transversal con los programas de estudio, podemos decir que sí, los programas de estudio, como bien comentas, incluyen una serie de ejes temáticos. Y desde esta perspectiva, la Dirección General del Bachillerato, quien nos rige en cuanto a la normatividad y los planteamientos, favorece estos planteamientos, favorece la convivencia, favorece el respeto a los derechos humanos, la responsabilidad social, el cuidado de las personas, el entendimiento del entorno y la protección, algo muy importante, del medio ambiente. Así es. Entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar durante estos 3 semestres con el famoso tema del proyecto transversal, en los cuales se hace una conexión del mismo con los ejes que les acabo de citar, y se abordan entonces temas como el tema social, el ambiental, el de salud, que es muy importante, que ahorita vas a comentar al respecto, y también las habilidades lectoras. Así es. Pues bien, toda esta gama de elementos y de marcos de referencia y de conceptos que les hemos estado compartiendo, todo esto nos permite sentar la base para determinar un trabajo por proyectos, y en este caso se determina el trabajo del proyecto transversal. Y en este punto yo creo que es muy importante, Gerardo, si estás de acuerdo conmigo, y que no podemos prescindir de ese elemento, es hablar del perfil de egreso. Este proyecto transversal viene a abonar al perfil de egreso de nuestros estudiantes, y el perfil de egreso no es otra cosa más que todo ese cúmulo de conocimientos, de habilidades, de actitudes, de valores que están involucrados en el trayecto formativo de este tipo de formaciones, de este nivel educativo. Entonces, para el nivel medio superior a nivel nacional, a partir del modelo educativo que estamos favoreciendo, se han establecido una serie de rasgos que tienen que ver con el perfil de egreso. Yo quisiera, Gerardo, que pudieras comentar algunos, o quizá nada más referirlos para poder ir haciendo esa conexión con lo que el proyecto transversal es. Sí, como comentabas, el perfil de egreso de la educación media superior se expresa en 11 ámbitos, ¿sí? Podríamos referir alguno de ellos, como es el caso de, decías, lenguaje y comunicación, ¿sí? Expresarse con claridad en español, por ejemplo, en forma oral y escrita, por citarte algún ejemplo.
Otra rasgo sería el pensamiento crítico y solución de problemas, es decir, utilizar el pensamiento lógico y matemático, así como los métodos de las ciencias, ¿sí? La atención al cuerpo y la salud, que no es otra cosa más que asumir el compromiso de mantener un cuerpo sano, tanto en lo que toca la salud física como la mental, por supuesto. Bueno, pues hablamos que el perfil de egreso establece 11 ámbitos y bueno, esto es nada más referir a algunos. Y lo hacemos para entonces entender la razón y la necesidad del por qué trabajar a través de proyectos transversales. En este sentido, preguntarnos cómo podemos llevar a los alumnos a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, cómo llevar a los estudiantes a solucionar problemas de su contexto. Bueno, pues la propuesta de Colegio de Bachilleres ha sido esta. Y entonces esto ha requerido todo un planteamiento metodológico, todo un sustento pedagógico, todo un marco de referencia conceptual como se los hemos venido contando. Y a partir del establecimiento del proyecto transversal y su definición y el propósito que persigue, entonces estuvieron estableciendo una serie de estructuras al interior del Colegio de Bachilleres y empezamos a trabajar a partir de un consejo de creatividad que fue establecido para darle básicamente, para legitimar precisamente los proyectos transversales. Muy bien, pues el Consejo de Creatividad que permite legitimar el proyecto transversal a partir de su propuesta, y son maestros con vasta experiencia en el ramo académico, por supuesto, como participación en la Feria FENACI y también en concursos de COTACIT. Exacto. Muy bien. Bien, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook Cobatam, en Twitter Cobatam y en Instagram Cobatam. Vamos a una breve pausa y regresamos a nuestro programa Cobat en la radio, aprendiendo en casa. ...1480 kHz... XEVIC... AM... con 5000 watts de potencia en Ciudad Victoria. Radio Tamaulipas. Qué año tan difícil, ¿no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones, pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás, aprendimos a adaptarnos para sobrevivir, aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo, y lo cumplió. Barrió con Ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. PRI, el Partido de México. Ahorita lo hago. Ahorita me ocupo. Ahora voy al módulo del INE. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Haz tu cita en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Te vamos a cuidar. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Personas de todas las etnias, de todas las edades, de todas las orientaciones sexuales, con su identidad o expresión de género, o con cualquier discapacidad. Tenemos derecho a votar en las elecciones más grandes de la historia. Porque nuestro voto cuenta igual. El INE garantiza nuestro derecho con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia. Y en igualdad de condiciones. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE. Radio TAM. Radio Tamaulipas. Calidad, servicio y compromiso. Calidad educativa al servicio de todos. Liderazgo y compromiso por la educación. Somos factor de cambio.
El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio. Soy mejor, soy Cobat. Ya regresamos, jóvenes, padres, maestros, auditorio en general, estamos en tu programa Cobat en la radio. Sí, saludos a todos los maestros que tienen a bien seguirnos, mirarnos a través de esta red social y escucharnos, por supuesto, a través de esta difusora Radio Tamaulipas, a todos los rincones de nuestro amado estado Tamaulipas. Estamos hablando, Pati, del proyecto transversal. Así es. Y por ahí quedó algo pendiente que quería subrayar. Así es. Yo creo que una base importante y sustancial, porque ya lo decíamos, nos ha permitido legitimar el planteamiento de este proyecto transversal, de esta estrategia que se genera desde la dirección académica del Colegio de Bachilleres, y ha sido la instalación de un consejo de creatividad. Y este consejo, como bien lo comentabas, pues está sustentado, está integrado por docentes de nuestros centros educativos, y entonces eso nos permite que a través del consejo, a partir de una metodología que ya establecimos, el proyecto transversal nace en el Consejo de Creatividad, no nace en nuestros escritorios, nace a través del Consejo de Creatividad, a través de los docentes que tienen una trayectoria de participación en ferias de ciencia, en la participación de proyectos fuera de Colegio de Bachilleres, y esto ha fortalecido y ha enriquecido mucho, y es lo que ha permitido también que nuestro proyecto transversal pues tenga el éxito y alcance los objetivos que ha planteado desde un inicio. Entonces, importante la estructura del Consejo de Creatividad, importante la figura también que se ha establecido como líderes de proyecto, que no es otra cosa que nuestros académicos en cada uno de los centros educativos dando un seguimiento puntual del desarrollo de cada uno de los proyectos transversales en los semestres en los que se tiene vigencia su desarrollo. Y bueno, yo quisiera nada más para cerrar este marco de referencia que hemos estado compartiendo con ustedes del proyecto transversal, referirles algunos de los proyectos que se han estado incorporando, que se han estado instrumentando a partir del semestre 2019B con la generación, con esta generación que ingresa en primer semestre. Entonces tenemos que hemos abordado 3 proyectos transversales, y en el semestre que inicia en el próximo mes de febrero empezaremos a trabajar en cuarto semestre con proyecto transversal. Y solamente, maestro Gerardo, referirles algunos de los proyectos que hemos trabajado. En el 2019B se trabajó con el proyecto El consumo y la generación de desechos sólidos en el centro educativo, en el eje transversal de la ambiental. Y allí participaron absolutamente todas las asignaturas de primer semestre, decir química y metodología como materias eje, también matemáticas, por supuesto, taller, ética, inglés e informática. Y en segundo, ¿se trabajó, Pati? Con el cuidado del medio ambiente, con el eje transversal y también el social. Sí. Y aquí se incorporaron prácticamente todas las asignaturas de este semestre. Bueno, comentarles también que el proyecto transversal se trabaja en una transversalidad horizontal. Eso significa que se trabaja entre asignaturas de un mismo semestre. Y en tercer semestre, bueno, el que recién acaba de terminar y que ahorita vamos a hablarles también al respecto, importancia biológica de los residuos orgánicos en el eje ambiental. Y aquí pues participaron las materias de biología como materia eje, matemáticas, física, literatura, inglés e historia de México también, por supuesto. Así es. Pues les hemos estado hablando acerca de elementos sustantivos y tenemos mucha más información, y de verdad que nos emociona el poder contarles a ustedes cómo hemos nosotros desde la dirección académica del Colegio de Bachilleres, cómo se ha arropado esta estrategia, este proyecto transversal. Y hay un sinfín de información que pudiéramos compartir con ustedes, pero el tiempo apremia. Y yo quiero nada más cerrar este bloque haciendo énfasis que el proyecto transversal viene a darle sentido al aprendizaje que nuestros alumnos están recibiendo en nuestras aulas a distancia, como lo estamos haciendo en este momento. Pero eso finalmente es esto,
que ellos puedan encontrarle sentido a eso que están aprendiendo. Y lo vamos a ver en la experiencia que enseguida estaremos compartiendo con ustedes. Correcto, sí, es correcto. En el 2019 se inició este proyecto, el que decíamos, el consumo y la generación de desechos sólidos en el centro educativo. Cuando no había pandemia, cuando ellos estaban en las escuelas, por supuesto, y ahí se aplicó la primera experiencia del proyecto. Y no quiero invertir muchos minutos en esto, solamente quiero decirles que en la suma de los desechos generados en todos los centros educativos del Colegio de Bachilleres, te comparto, Pati, y a nuestro auditorio, que fueron 8,065 kilos. 8,065 kilos de qué, de PET, de aluminio, de unicel, de envolturas, de cartón, de bolsas de plástico, 8,065 kilos. Y hablando del PET, solamente del PET, se tuvieron como desechos generados casi 5,000 kilos, 4,959, casi 5,000 kilos. Esto, cuando se traduce en volumen, estamos hablando de 148 metros cúbicos. Imaginémonos 148 metros cúbicos de PET. Imaginémonos todo eso cuando va a los basureros, a los ríos, a los mares. Encontramos entonces una problemática, ¿sí? ¿Cuál es esta? Que había una necesidad de reciclar. Exacto. O definitivamente no utilizar el PET. Con base en esta problemática se generaron, después del trabajo de todas las asignaturas de primer semestre, propuestas de solución. Citarle solamente una, por ejemplo, campañas de concientización, no consumir PET sino vidrio. ¿Alguna otra, Pati? Sí, por ejemplo, en el siguiente proyecto, elaboración de composta o lombricomposta. Sí. Uso de bebederos o garrafones de agua. Es correcto, sí. Y residuos de papel y cartón, pues se acordó reducir, reutilizar y reciclar. Y así también se utilizó el papel aluminio, por ejemplo, para hacer manualidades, en fin. Se llevaron a cabo unas grandes estrategias y actividades para tratar de disminuir la problemática de la generación de basura en los centros educativos. Pero bueno, Pati, esa fue la experiencia. Y queremos compartir a todo nuestro auditorio cuál fue la experiencia del semestre que acaba de terminar con los alumnos de primer semestre. Y les vamos a compartir el trabajo realizado por los alumnos del plantel 02 Matamoros. Ellos son del grupo 110 del turno vespertino. Queremos presentar a través del teléfono a la alumna Jocelyn de la Rosa Galván. Jocelyn, ¿estás ahí, Jocelyn? Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por tomar en cuenta nuestro proyecto. Es un honor estar aquí con ustedes y agradezco la oportunidad que se me da de presentar nuestro trabajo y hacer que esta información llegue a más personas. Jocelyn, ¿podrías compartirnos el trabajo desarrollado, Jocelyn? Claro que sí. A lo largo de este semestre nosotros elaboramos un proyecto transversal titulado El consumismo y la generación de desechos sólidos en el hogar de estudiantes del COBAS 02. Nuestro proyecto está enfocado en el PET y el equipo está conformado por Díaz Castro, Giovanna Elizabeth, García San Martín Sara, García Sánchez José Ángel, García Lisset y su servidora de la Rosa Galván Jocelyn y nuestro asesor Víctor Manuel Mercado. Como yo te he mencionado, nosotros pertenecemos al plantel 02 Matamoros del grupo 110 del turno vespertino. Una de las frases con la que se nos hizo ver de una forma más clara la importancia de este proyecto fue: más vale la más pequeña de las acciones que la más grande de las intenciones. Así es. Con esto doy paso al planteamiento del problema, en el cual se menciona que en la actualidad el problema de la contaminación es una de las principales preocupaciones, porque está teniendo un gran impacto en el estilo de vida del hombre. En nuestra comunidad observamos día con día cómo las familias generan grandes cantidades de basura. Dentro de estas están desechos como el PET, al cual se le pueden dar más usos de los que creemos. Podemos crear manualidades o los podemos llevar a centros de reciclaje. Sin embargo, si la comunidad sigue teniendo hábitos de consumo y desechando inadecuadamente los productos reciclables, esta problemática existirá y seguirá causando un impacto en el medio ambiente, en la salud e incluso en la economía. Antes de comenzar a hablar a profundidad de nuestro proyecto,
Es importante definir qué es el PET, pues como yo lo mencioné, este es el desecho a tratar en nuestro proyecto. El PET es un plástico que se caracteriza por ser sólido, barato, resistente, reutilizable y sobre todo duradero. Esta última característica no es del todo buena, pues es tan duradero que su proceso de descomposición es muy extenso y como consecuencia termina contaminando el medio ambiente. Por otra parte, es bien sabido que en todo proyecto de investigación hay una pregunta de investigación y para este proyecto nosotros planteamos lo siguiente. ¿Cuál es la cantidad promedio de desechos sólidos que se genera en el hogar de los alumnos del turno vespertino de primer semestre del 02, profesor Hilarino Jiménez León, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, durante el ciclo escolar 2020? Y como posible solución a esta pregunta, es decir, una hipótesis, nosotros planteamos que un hogar promedio en Matamoros, Tamaulipas, genera un 30% de desecho sólido PET sobre el consumo del resto de productos en el hogar. Con esto entendemos que de un 100% de desecho sólido que se genera en el hogar, un 30% pertenece al PET. Por otro lado, están los objetivos que se desean alcanzar a lo largo del proyecto. El principal objetivo de esta investigación fue disminuir los desechos sólidos que se generan en el hogar de los alumnos del plantel escolar COVAC 02, profesor Hilarino Jiménez León, el turno vespertino. Dado que el PET tiene un gran impacto en el medio ambiente y al nosotros disminuir su consumo, ayudamos a disminuir la contaminación. El segundo objetivo, pero no menos importante, se desea crear conciencia dentro de la comunidad estudiantil y en el contexto de cada uno de los estudiantes, pues es importante fomentar el cuidado del medio ambiente y los buenos hábitos de consumo. Ahora hablaremos un poco de la justificación, en el cual se pretende dar a conocer las razones que motivaron a esta investigación y su importancia. Actualmente, el tema sobre el cuidado del medio ambiente es uno de los más importantes, pues la contaminación está acabando con nuestro planeta. Es por eso que decidimos realizar esta investigación, pues cuando las personas consumen de manera poco moderada, se generan residuos sólidos que dañan al medio ambiente. Para continuar, está el marco metodológico, en el cual se presentan todas las técnicas, métodos e instrumentos utilizados a lo largo de la investigación. Para llevar a cabo, se utilizó el método de investigación científico y el método de investigación-acción. Ambos métodos son apropiados para dicho proyecto, ya que son rigurosos y confiables. También fue necesario realizar una investigación de corte mixto, tomando un enfoque cualitativo y cuantitativo. Asimismo, se utilizaron las técnicas de campo y documentales, y utilizamos las encuestas y test, los cuales son instrumentos de investigación que utilizamos para la recolección de información. Una vez explicado esto, es momento de hablar del marco teórico, en el cual se expone toda la parte teórica del proyecto y que le da sustento. Con base a la infografía expuesta en el informe El plástico y la salud, los costos ocultos de un planeta de plástico, podemos decir que la producción de PET tiene un gran impacto en la salud del ser humano, pues en el proceso de producción de este plástico se producen múltiples sustancias químicas. Una de las cosas que aprendimos a lo largo de esta investigación es que las botellas de PET, al contener sustancias químicas, no es recomendable rellenarlas, pues tras cumplir su función de fábrica, dichas sustancias se desprenden y entran en contacto con la nueva sustancia. Un ejemplo podría ser cuando compramos una botella de agua. Muchos tienden a rellenarla. Esto no es recomendable hacerlo, pues como ya lo mencioné, la botella desprende las sustancias químicas y se mezcla con la bebida, y esto puede llegar a afectar a nuestra salud. Con esto no estoy diciendo que no las reutilicen y que simplemente las desechen, sino que hay que tener cuidado con este plástico. Tal vez no podamos darle la misma función, pero podemos hacer más cosas con ellas. Por otra parte, en 2016, unos científicos japoneses probaron diferentes bacterias de una planta de reciclado de botellas y descubrieron que la Hydronella saccharomyces era capaz del plástico empleado para botellas de bebida de un solo uso, el polietileno de tereftalato, es decir, el PET. Una vez que analizamos un poco nuestro marco teórico, planteamos hipótesis, trazamos objetivos,
Es momento de hablar de las propuestas de solución, ya que ya conocimos la magnitud de la problemática a la que nos enfrentamos. Durante el proyecto transversal, realizamos una campaña de concientización y elaboramos un reglamento con el propósito de concientizar y hacer ver a las personas el impacto que tienen los malos hábitos de consumo en el medio ambiente. También se propuso el consumo de productos en empaques reciclables con la finalidad de disminuir la generación de desechos sólidos. Muy bien, Jocelyn, excelente. En cuanto a lo que comentabas, ¿podrías compartir en qué consistió, Jocelyn, el programa de concientización que ustedes emplearon? La campaña de concientización consistió en el carteles sobre el cuidado del medio ambiente, con el propósito de concientizar y hacer ver a las personas el impacto que tienen los malos hábitos de consumo en el medio ambiente. Por ejemplo, nuestro cartel decía, solo tenemos uno, cuídalo, haciendo referencia a que solo tenemos un planeta en el cual vivimos y no tenemos otro al que ir, y por esto no podemos darnos el lujo de contaminarlo. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes, Jocelyn. Y en cuanto al reglamento, ¿este reglamento está destinado a aplicarse en el hogar o en la escuela también? El reglamento que nosotros elaboramos está destinado a aplicarse a ambos, pues el objetivo es reducir la generación de desechos sólidos y de esta manera fomentamos los buenos hábitos de consumo. Una de las reglas que se menciona en este reglamento es reducir el consumo de acuerdo con la necesidad. Esto se refiere a que no compramos productos por capricho, ni siquiera los necesitamos, y pues esta es la función de esto. Para continuar, pasamos al análisis de resultados. En la actualidad, en la cual les mencionaré el alcance de nuestro proyecto. Nosotros mostramos a través de una gráfica comparativa de consumo de PET los resultados obtenidos. Primeramente, me permite explicar que nuestro análisis lo hicimos en dos momentos. El primer momento, conformado del día 5 de octubre al 15 de noviembre, en el cual se hizo la recolección de dicho desecho, y posteriormente del 16 de noviembre al 14 de diciembre, considerando esto como nuestro segundo momento, y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la materia de matemáticas, utilizamos una regla de 3 para poder sacar la variante que equivale al porcentaje de disminución que hubo. En la gráfica se observa que una diferencia al 8.87% de disminución de PET, lo cual es bueno porque nos indica que alcanzamos nuestro objetivo. Al concluir este proyecto se pudo notar un cambio en el nivel de consumo de PET en nuestro hogar. Aunque la disminución no fue un alto porcentaje, se cumplieron los objetivos, ya que al final el equipo logró reducir un 8.87% de generación de PET. Y además consideramos que se alcanzó a crear conciencia y llevar el mensaje a la comunidad estudiantil y a nuestros hogares, logrando así alcanzar nuestros objetivos. Muy bien, Jocelyn. Por último, Jocelyn, por el tiempo, quiero hacerte una última pregunta. ¿Nos ayudas con mencionando qué impacto tuvo en los integrantes de tu familia el desarrollo de este proyecto en tu casa? En mi familia hubo un impacto positivo, pues al estar en el proceso de elaboración de este proyecto, hicieron conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y se cambiaron hábitos de consumo. En mi caso, se uso de productos reutilizables como termos para evitar el consumo de PET. Esto también se llevó a cabo porque antes reutilizábamos mucho las botellas de PET y no éramos conscientes del impacto que estas tenían en nuestra salud. Muy bien, Jocelyn. Pues muchas gracias, Jocelyn, y felicitaciones a ti y a tus compañeros y por supuesto a tus maestros y directivos del plantel 02 Matamoros que dan un seguimiento puntual de este proyecto transversal con ustedes. Gerardo. Gracias, Jocelyn. Te felicitamos a ti, me uno a la felicitación de Pati y a todos tus compañeros, tus maestros y tus directivos. Muchísimas felicidades y gracias, Jocelyn. Muy bien, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, Cobatam. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro programa Cobat en la radio, Aprendiendo en Casa. La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos invita a las mamás, papás, abuelas y abuelos que siguen las clases por televisión con sus hijos o nietos a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Contacta a las mesas de atención a distancia en la página www.gov.mx o llama al 800-0060-300. Aprende en Casa 2, Educación para Adultos, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Secretaría de Educación Pública. Si tienes 15 años o más, el CECATI 101 de Ciudad Mante, Tamaulipas, te ofrece los siguientes cursos: Administración, Estilismo y Diseño de Imagen, Uso de la lengua inglesa en diversos contextos, Confección industrial de ropa, Asistencia educativa inicial y preescolar, Cuidados cosmetológicos faciales y corporales. Mayor información en cecati101-inscripciones@hotmail.com. Teléfono 831-232-7698. La Universidad Politécnica de Victoria cuenta con las siguientes ingenierías: mecatrónica, sistemas automotrices, tecnologías de la información, tecnologías de manufactura y la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, y en modalidad bilingüe, ingeniería en tecnologías de manufactura y la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. www.upvictoria.edu.mx 834-171-1100 extensión 2210. UPB, tu mejor opción. Procura que la música esté siempre contigo. No sabes cuándo. Un buen momento lo vas a recordar con una canción. Radio Tamaulipas. ¿Qué son las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio son herramientas que puedes utilizar para facilitar el aprendizaje en la comprensión lectora. El subrayado es una técnica que consiste en resaltar con un color visual llamativo aquellas ideas principales de un texto que tienen un significado especial. El subrayado implica la diferenciación de las ideas principales y las ideas secundarias que hay en él. Antes de realizar el subrayado debes leer y comprender la información. Puedes repasar el texto leyendo únicamente aquellas partes del mismo que han quedado remarcadas. Ya regresamos, jóvenes, padres, maestros y auditorio en general. Estamos en su programa COBAT en la radio. Y bueno, estamos hablando del proyecto transversal. Ya escuchamos la experiencia de Jocelyn en la aplicación de ella y sus compañeros y con sus maestros del proyecto en primer semestre, que ya no fue en el plantel por la pandemia, y lo hicieron en sus respectivas casas. Pero ahora queremos compartir con todo nuestro auditorio la experiencia de trabajo en la implementación de este proyecto transversal, pero ahora, Pati, en tercer semestre. Hemos invitado en esta tarde la maestra Maribel Casanova Pérez. Ella es una maestra comprometida con la labor y el propósito educativo del Colegio de Bachilleres. Así que, maestra Maribel, le saludamos con mucho gusto. Los maestros aquí, Pati y su servidor Gerardo. Buenas tardes, maestra. Bienvenida. Quisiera compartir con nuestro auditorio en qué consistió, maestra, el proyecto transversal en tercer semestre. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias, maestra. Adelante. Gracias, hermanos, por permitirme la oportunidad de compartir este proyecto. Soy la maestra Maribel Casanova Pérez del plantel 02 Moros y estaré explicando el desarrollo del proyecto transversal de tercer semestre del ciclo escolar 2022. El proyecto transversal lleva por nombre Importancia biológica de los residuos orgánicos. El tipo de transversalidad es horizontal. El eje transversal es ambiental, obviamente con respecto a la sustentabilidad. Y la asignatura eje es biología. Las asignaturas que participan en el desarrollo de este proyecto son Biología 1, Física 1, Literatura, Historia de México, Inglés 3 y Matemáticas 3. Los objetivos de este proyecto transversal son concientizar a los alumnos sobre el aprovechamiento de los recursos orgánicos como aporte de nutrientes a la tierra para el desarrollo de las plantas,
También promover una cultura ambiental de reciclaje de material orgánico, fomentar el cultivo sustentable en casa y en la escuela. Son los objetivos de este proyecto transversal. Ahora bien, este proyecto se trabaja en cada campo disciplinar en 3 fases que se distribuyen en los 3 parciales, es decir, en el parcial 1 se trabaja la fase 1, en el parcial 2 la fase 2 y en el parcial 3 la fase 3. Correcto. Ahora bien, empiezo con la explicación del desarrollo del proyecto transversal. Adelante, maestra. Pues iniciamos obviamente con la materia eje del proyecto, que es biología, en donde los alumnos, primera fase, realizan una investigación para conocer todo el procedimiento para la elaboración de la composta, pero también para conocer sobre las características de la hortaliza que les tocó sembrar. Pues había varias opciones de hortalizas, por ejemplo, cilantro, lechuga, espinacas, rabanito, cebollita cambray, lo que estuviera en temporada. Esta investigación obviamente fue fundamental para que realizaran la fase 2 del proyecto, que es la siembra de la hortaliza. Es aquí en donde empieza ya la interacción con las otras asignaturas. Por ejemplo, para que ellos siembren la hortaliza, pues necesitan de la composta que se elaboró, en este caso, en la asignatura de física, pero también necesitaban los recipientes que en literatura realizaron la investigación, pues, y descubrieron que es importante reciclar. Entonces, todo está relacionado aquí. En matemáticas, por ejemplo, en la elaboración del prototipo para la siembra, pues tenía que estar listo. Todo está en un engranaje perfecto aquí. Entonces, pues ellos siembran la hortaliza en la fase 2 utilizando la composta, utilizando los materiales ya mencionados, hasta llegar a la fase 3, que es la cosecha de la hortaliza. Es decir, ellos tenían que cuidar sus semillitas hasta que germinara, que creciera, hasta llegar a la cosecha. Ahora bien, ¿cómo interviene la asignatura de Física 1? Bueno, pues como primera fase, estos utilizaron una bitácora en donde anotaban todas las características, todos los procesos que iban atravesando en la germinación de la semilla, en la elaboración de la composta. Pues registraban absolutamente todo lo que iban aprendiendo en esa bitácora. Los alumnos aplicaron los conocimientos esperados en la medición y conversión de unidades de los recipientes utilizados. Es decir, física tenía que involucrar esos aprendizajes esperados en los mecanismos que estaban utilizando, es decir, en los recipientes, y pues ahí se logró ese objetivo. Posteriormente, en la fase 2 en física, seguían con su bitácora, con sus anotaciones, y aplicaron el conocimiento de movimiento de una dimensión, es decir, sobre el tiro vertical, donde el tiro vertical sería cómo la planta crece hacia arriba con la fórmula velocidad inicial es igual a gravedad por el tiempo. Y ellos descubrieron que la velocidad, pues el crecimiento de la planta sobre el tiempo que tarda en crecer, y la gravedad, es decir, cómo afecta esta en su crecimiento. La potencia en este caso pues vendría siendo la fuerza con que crece la planta por la altura que alcanza la planta entre el tiempo que tarda en crecer. Ellos relacionaron todos los conocimientos de física con la aplicación del crecimiento de la hortaliza que realizaron en la asignatura de Biología 1. Entonces, ellos ya van relacionando absolutamente todos los aprendizajes. ¿Sí? Bien. Luego, esta asignatura que es literatura, pues es fundamental en literatura.
¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en la fase 1 los jóvenes realizaron una investigación sobre la contaminación del medio ambiente y descubrieron las acciones que deben realizar para disminuir los residuos contaminantes, y es donde se concientiza en reciclar materiales orgánicos, es decir, los desechos que se generan en casa, como las cáscaras de las frutas, el huevo, otros alimentos, y esos pues los utilizan para elaborar la composta. También descubrieron, bueno, pues si vamos a sembrar una hortaliza, pues debemos de reciclar también los recipientes en lugar de comprar macetas, ¿no? Todo esto ellos lo fueron aplicando en el desarrollo del proyecto transversal. Fase 2 realizan una línea del tiempo haciendo una comparación sobre las diferentes épocas, de cómo cada época, los diferentes tipos de contaminantes, cómo afectaban al medio ambiente, y descubrieron que en la época moderna, a pesar de mucha contaminación que hay, pues ya se está desarrollando una cultura ambientalista en los jóvenes. Es lo que ellos reconocieron en esa fase número 3. Luego, pues, estructuraron cuentos con todo lo aprendido, lo que es la redacción de textos narrativos, en donde estructuraban cuentos o escritos aplicando lo aprendido en literatura. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Creo que sí. ¿Sería hasta el final? Ajá. Sí, adelante, maestra. Continuamos con la asignatura de Historia de México. En la fase 1, ellos inician con una línea del tiempo sobre la horticultura. Fue fundamental esta investigación para que pudieran comprender el tipo de siembra que realizaban en Biología 1. Para utilizar la hortaliza, ellos tenían que conocer con respecto a la horticultura. En la fase 2 de Historia de México, realizaron una investigación sobre los tipos de invernaderos, información que fue fundamental para realizar la estructura del cultivo vertical, para trabajar con matemáticas 3. Ahí es donde se involucra también matemáticas 3 en el diseño de la estructura del invernadero. Concluyeron con la fase 3, en donde investigaron los tipos de hortalizas y producción. Ahora bien, en la asignatura de Inglés 3 trabajaron lo siguiente como fase 1. Ellos retoman la investigación que realizaron en Biología 1, pero la maestra también les proyecta un video sobre la elaboración de la composta, y es donde ellos ponen en práctica sus habilidades de inglés y enlistan, o sea, empiezan a redactar en inglés los pasos secuenciales de cómo se elabora la composta. Posteriormente, en la fase 2, los alumnos retoman nuevamente la investigación realizada en Historia de México sobre los diferentes tipos de invernaderos, con el objetivo de elaborar un mapa cognitivo en donde iban a plasmar ya las características de cada tipo de invernadero, llevar a tomar la decisión cuál era el tipo que iban a elegir en la cosecha de sus hortalizas. En la fase 3, los chicos de inglés investigan la importancia de tener un window farming en casa, es decir, un jardín de ventana en casa, y concluyen su proyecto transversal en inglés. Posteriormente, en la asignatura de Matemáticas 3, en la fase 1, realizan la estructura del invernadero, aplicando el plano cartesiano para su elaboración. Realizaron mediciones y aplicaron fórmulas para determinar la circunferencia. En este caso, matemáticas, pues también es fundamental, porque si ellos no elaboran el invernadero, pues no se puede realizar, todo va en una secuencia lógica.
En la fase 2, los jóvenes en matemáticas trabajaron con la resolución de un problema hipotético sobre la estructura del invernadero. Es decir, los aprendizajes, los conocimientos de matemáticas, pues fueron aplicados en este proyecto transversal. Sí, maestra, buenas tardes. De esta manera, pues se trabajó el proyecto transversal de tercer semestre. Con esta explicación se demuestra claramente la interrelación de todas las asignaturas para llegar a cumplir los objetivos, establecidos anteriormente, como son concientizar a los alumnos sobre el aprovechamiento de los residuos orgánicos, promover una cultura ambiental de reciclaje de material orgánico, es decir, la elaboración de la composta, pero también fomentar el cultivo sustentable en casa y en la escuela. Es decir, si pueden sembrar cilantrito en su casa, pues lo pueden hacer sin la necesidad de salir al supermercado y comprar. Muy bien, maestra. Pues yo creo que ha sido una explicación bastante... Concluimos la explicación de nuestro trabajo con ayuda de todos los docentes que imparten las asignaturas mencionadas anteriormente. Muy bien, maestra, muchas gracias por su explicación. Y para concluir, una pregunta que le queremos hacer, quizá pudiera ser un breve, y nosotros quisiéramos saber qué beneficios encuentra desde su perspectiva como docente el del trabajar bajo esta estrategia didáctica que es el proyecto transversal. Claro que sí. Considero que es fundamental trabajar esta modalidad, ya que son parte de las exigencias de la nueva escuela mexicana. Hay muchos beneficios para los alumnos, ya que contextualizan los aprendizajes esperados en la realización de este tipo de proyectos. También los orientamos a poner en práctica sus habilidades para realizar actividades que coadyuven en el aprovechamiento de desechos y, por supuesto, en el cuidado y mejora del medio ambiente. Despierta en el alumno el interés, la creatividad y la capacidad para resolver problemas. Recordemos que debemos formar alumnos críticos y reflexivos. Así es, maestra, así es. Maestra Maribel, muchísimas felicidades, maestra, por su trabajo. El de usted, el de sus compañeros docentes, el de sus directivos, por supuesto, a los cuales a todos les enviamos un cordial saludo y nuestro reconocimiento a la gran labor que el plantel 2 y todo el Colegio de Bachilleres está haciendo. Gracias, maestra, por compartir con nosotros esta significativa experiencia educativa en bien de nuestros alumnos. Así es, muchas gracias, maestra, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Gracias, maestra, seguimos en contacto, hasta luego. Sí, adiós. Bye. Y bueno, llegamos al final de este programa, Pati. Creo que ha sido una sesión muy interesante, bastante enriquecedora. Así es. Mayor aún porque hemos podido conocer la experiencia de voz propia. Primero de Jocelyn, una alumna que es, dicen por ahí que para muestra un botón. Así es. Y por supuesto también del trabajo que en voz de la maestra Maribel están haciendo nuestros docentes. Hemos podido observar lo que nuestros alumnos han logrado. Y eso nos llena de orgullo, de satisfacción, cómo es que ellos logran desenvolverse, argumentar, sustentar, decía Jocelyn, hacer conclusiones, la forma en que ellos ahora están conscientes en lo que están aprendiendo, no a partir, Pati, de procesos aislados, no a partir de asignaturas separadas o desarticuladas, sino que pueden percibir cómo es lo que en cada una de sus asignaturas desarrollan, pueden usarse para un fin en común, articulado y para un fin particular. Así es, ya lo comentaban la maestra, todo está articulado, todo lleva un propósito y se trabaja bajo un tema en específico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿querías comentar algo ya para cerrar, pues, Pati? No, solamente, reconocer como a personal académico, como cuerpo académico, el aporte que el proyecto transversal ha traído al proceso formativo de nuestros alumnos. Ya lo hemos estado comentando a lo largo del programa, ya lo hemos constatado, lo hemos escuchado de viva voz desde la perspectiva del alumno y del docente. Entonces,
Yo creo que la estrategia didáctica que hemos estado estableciendo, que hemos instrumentado, pues ese es el resultado que hemos obtenido y hemos estado observando en estos días participaciones de nuestros centros educativos en la presentación de sus proyectos y de verdad que es un gusto, es una alegría poder ver cómo nuestros alumnos se desarrollan. Es correcto, al estar presentando sus conclusiones, sus resultados, sus métodos de trabajo. Eso yo creo que es la satisfacción que nosotros como dirección académica hoy podemos compartir con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos siguen. Y bueno, entonces no nos queda más que agradecer el espacio, Pati, que nos brinda Radio Tamaulipas para la realización de este programa. A su director general, el contador Juan Carlos Ayala, muchas gracias, contador. A todos quienes siguieron esta transmisión y se quedaron hasta este momento, muchas gracias por su interés y sus participaciones. A todos maestros, maestras, directivos, alumnos, muchísimas gracias. Gracias a todos por su interacción que han tenido con nosotros. Gracias, Pati. Sí, gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos, sí, Dios mediante, en la siguiente emisión de Cobat en la radio. Estará con nosotros el próximo jueves la maestra Marifer con un tema muy interesante. Se despide entonces su amigo Gerardo Martínez y Patricia Hernández. Entonces, Pati. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue Cobat en la radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias.